Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 21 de junio, y celebramos el 12º domingo del tiempo ordinario. Ahora sí que sí, tomamos el tiempo verde, verde del tiempo ordinario. Porque hasta ahora, pues a pesar de haber terminado la Pascua, hemos celebrado la Trinidad, hemos celebrado el Corpus Christi, el viernes celebrábamos el corazón de Jesús, en fin. Y ahora, pues ahora ya, los domingos del tiempo ordinario. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la Eucaristía. Aquí en España hemos terminado ya este proceso de anormalidad, de confinamiento en torno a la pandemia del coronavirus, y la gran mayoría del territorio nacional, por no decir todo, creo, entramos ya en eso que se llama la normalidad o la nueva normalidad. Pues ojalá que ya podamos acudir pues a los templos, a la Eucaristía, a la iglesia, con normalidad. El santuario, por ejemplo, de Covadonga está totalmente abierto, y abierto en todos los sentidos, la Santa Cueva, la Basílica, para la confesión, para la celebración de la Eucaristía, todo lo que se precisa cuando se viene al santuario. Ya se nota en estos últimos días que la gente va ganando en confianza y que también pues vamos teniendo un mayor número de personas. El texto de hoy es Mateo 10, 26 al 33, que podíamos titular que es el Evangelio de la confianza. No tengáis miedo, nos dice el Señor. Y también pues nos invita a poner toda nuestra confianza en el Padre Dios, que cuida de nosotros, que está siempre atento, que no nos deja. Ese podía ser el resumen, ¿no? Este Evangelio forma parte de las instrucciones que el Señor, que Jesús, da a los misioneros, y a no dejarse vencer por el desánimo. Qué mensaje tan oportuno para nosotros, que muchas veces estamos un poco de brazos caídos, desesperanzados, un poco viendo solo la parte gris, la parte negativa. Es la invitación a no tener miedo, se repite varias veces, y pretende infundir fortaleza y valor ante el rechazo o la persecución. Cada vez que se nos invita a no temer, se mencionan los motivos por los que los testigos del Evangelio no deben tener miedo, ¿no? No tengáis miedo porque no hay nada oculto, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, no temáis, vosotros valéis más, Eso. En primer lugar, el Evangelio pone una fuerza imparable, y el mensaje que Jesús encarga a los suyos anunciar terminará por hacerse público, por salir a la luz. La segunda motivación sitúa a los discípulos ante el juicio final para hacerles comprender que lo definitivo no es el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios. Por último, la tercera motivación se establece sobre la imagen de un Dios providente cuya solicitud llega a extremos insospechados. Estas tres motivaciones a vencer todo miedo y a mantener la confianza encierran dos imágenes aparentemente diferentes de Dios. Dios es a la vez juez y Padre providente, aquel en cuyas manos está el juicio, la aniquilación. Asegura a los discípulos de Jesús su protección porque conoce y cuida hasta los detalles más insignificantes de su creación. Por tanto, los enviados a anunciar el Evangelio están en buenas manos, no tienen por qué temer. Ahora bien, eso no significa que no vayan a sentir miedo cuando acechen las dificultades, pues sentir miedo en situaciones amenazantes es algo muy humano. Lo que Jesús pide es que no se dejen paralizar por ese miedo. Antes bien, que lo venzan poniendo toda su confianza en el Dios Padre que cuida maternalmente de sus hijos y continúen dando testimonio. Saberse hijos queridos de Dios Padre es la certeza de fe
que vuelve valiente e intrépido al evangelizador, al cristiano, y la que consigue que ninguna dificultad lo detenga. El mismo Jesús se convertirá entonces en defensor de quienes se declaren a su favor en medio de las dificultades y persecuciones. Vivimos en un mundo que extrema sobremanera las medidas de seguridad, ¿no? Blindando casas, puertas, no digamos nada, bancos, en fin, todo lo que eso significa, ¿no? Pero el que cada vez nos sentimos más inseguros, ¿no? Tememos ser víctimas de la violencia callejera, de los robos, de la vivienda, tenemos miedo de quedarnos sin trabajo, de perder a nuestros seres queridos, dudamos a la hora de expresar nuestras creencias en algunos ambientes y hablar abiertamente del mensaje de Jesucristo. El Evangelio de hoy nos ofrece un seguro de vida a todo riesgo: el amor del Padre, el amor providente del Padre. Para vencer las dificultades que encontramos en nuestra vida cristiana, es fundamental sabernos hijos amados de un Dios Padre que cuida hasta de los detalles más insignificantes de su creación. Esta certeza de fe la alimentamos en la oración, en el encuentro personal con ese Padre providente. Las lecturas nos incitan a vencer el miedo con la entereza que nace de la confianza en que el Señor está a nuestro lado en los momentos oscuros. Así, el Señor nos lo ha repetido muchas veces, como hacía también, tomando estas palabras, San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Aunque estallen las persecuciones y os rodee un ambiente hostil, propicio para fomentar vuestros desánimos, seguid dando testimonio público, valiente e intrépido, a pleno día y desde la azotea de vuestra fe. Aunque os sobrevenga la muerte, Dios os devolverá la vida eternamente. Él, que es el Señor de la vida, lo hará. Pero, en todo caso, en todas esas situaciones extremas, Él estará a vuestro lado y os protegerá más que a los gorriones, porque es vuestro Padre. Y el mismo Jesús estará en esos momentos oscuros alentándonos, poniéndose de nuestra parte. Pues hagamos caso a la palabra de Dios, que insiste en su fiel cercanía en las horas difíciles. Siempre yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengamos miedo, Dios está a nuestro lado. Hoy la Iglesia, el día 21 de junio, hace memoria de San Luis Gonzaga, nacido en Castiglioni del Stievere, en el Marquesado de Castiglione, el 9 de marzo de 1568, y muere en Roma muy joven, el 21 de junio de 1591. Fue jesuita italiano, beatificado por Pablo V el 19 de octubre de 1605 y canonizado el 13 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII, quien lo declaró patrono de la juventud, título confirmado por Pío XI el 13 de junio de 1926. Su fiesta se celebra el 21 de junio. Primogénito de Ferrante Gonzaga, marqués de Castiglione del Stievere, quien en 1566, estando al servicio del rey español Felipe II, se casó en la capilla del Real Alcázar de Madrid con Marta Tana de Santena, dama de la reina Isabel de Valois. Fue el primero de 7 hijos y heredero del título. Después de la batalla de Lepanto, don Ferrante recibió el encargo de preparar 3.000 infantes para la empresa de Túnez y se trasladó a Castelmaiore con su hijo Luis, que durante 4 o 5 años vivió entre los soldados. Cuando en 1573 su padre se embarcó para África, Luis regresó a Castiglione, donde con su madre y sus hermanos vivió una vida de intensa piedad. La peste de 1576 impulsó a su padre a llevar a sus 2 hijos mayores, Luis y Rodolfo, a Florencia, cuyo gran duque, Francisco de Médicis, había sido compañero suyo en Madrid.
En 1580, Luis y Rodolfo estuvieron al cuidado de un maestro, Pier Francesco del Turco, quien les buscó maestros de caligrafía, latín y equitación. Cuando en 1579 Ferrante fue nombrado gobernador de Monteferrato por el duque de Mantua, Guillermo Gonzaga, hizo conducir a sus hijos a la corte ducal. En Mantua, la duquesa Leonor de Austria cuidó a Luis como una madre. Una dolencia hepática le obligó a seguir severas dietas que le ayudaron en su vida de penitencia. A los 12 años recibió allí la primera comunión de manos de San Carlos Borromeo, que se encontraba de visita por la región de Brescia. En 1581, su padre se trasladó a Madrid como parte del séquito de la ex emperatriz María de Augsburgo, hija de Carlos I y viuda de Maximiliano II. Luis y Rodolfo serían pajes del príncipe don Diego, heredero de Felipe II. En la corte de España, el libro de la oración y meditación de Fray Luis de Granada fue su guía de vida interior, al paso que recibía lecciones de ciencias del doctor Dimas de Miguel, amigo de Juan de Herrera. Estudió letras, ciencia, filosofía, leyó textos religiosos que le hicieron tomar la decisión de entrar en la Compañía de Jesús. Los esfuerzos de su padre por retenerlo, confiándole delicados asuntos de su familia en Lombardía, no consiguieron nada. El 2 de noviembre de 1583, en el Palacio de los Gonzaga de Mantua, cedió a su hermano Rodolfo todos sus derechos como primogénito. El 25 de este mismo mes entra en el noviciado jesuita de Roma, siguieron luego los estudios de filosofía y teología, recibió órdenes menores. 2 años después, su director espiritual, San Roberto Belarmino, le comunicó la orden del padre general Claudio Acquaviva de trasladarse a Castiglione para poner paz entre Rodolfo y el duque de Mantua en unas disputas por el castillo de Solferino, a petición de las madres de ambos. Lo consiguió. Y además indujo a Rodolfo a hacer público su matrimonio clandestino con Elena Aliprandi, sin dar importancia a las diferencias sociales. En 1560 a 1593 la peste hizo estragos en Roma, causando miles de muertes, entre ellas las de los papas Sixto V Urbano VII y Gregorio XIV. Luis atendió con heroísmo a los apestados en San Giacomo dell'Incurabili, en San Juan de Letrán, en Santa María de la Consolación y en el hospital improvisado junto a la Chiesa del Gesù, donde contrajo la enfermedad. Así moría a los 23 años, tras una vida rica en experiencias. Reconocía que el Señor le había dado un gran fervor en ayudar a los pobres y añadía: cuando uno tiene que vivir pocos años, Dios lo incita a emprender tales lecciones. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Luis Gonzaga. Muchas felicidades a todos los que llevan su nombre, Luis, Luisa, que son muchos. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo y adelante. Os quiero de verdad.